Un padre negro estaba dirigiéndose al tribunal cuando un policía lo interrumpió abruptamente con comentarios cargados de racismo. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. El juez intervino con una sola pregunta devastadora. ¿La respuesta de la gente? No lo vas a creer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. Dicen que la justicia nace ciega, pero a veces pareciera que también puede volverse sorda e indiferente. Sin embargo, en una soleada mañana de junio, un padre llamado Manuel Ríos estaba decidido a no dejar que su verdad fuera silenciada. En la ciudad de San Aurelio, donde los rumores de corrupción en el sistema policial se arremolinaban desde hacía años, se llevaría a cabo un juicio que prometía revelar más de lo que muchos esperaban. Aquella mañana, un policía llamado Rodolfo Méndez irrumpiría en la sala del tribunal con la arrogancia de quien se siente intocable. Lo que no imaginaba era que el juez designado, el honorable Ezequiel Villalobos, tenía sus propios motivos para escarbar en las mentiras y desmontar los abusos de autoridad. Algunos lo apodaban la balanza, porque en su estrado cada palabra y cada evidencia pesaban más que los uniformes o los apellidos influyentes. Antes de sumergirnos en la historia, me gustaría saber desde dónde me estás leyendo hoy. Si disfrutas de relatos de lucha por la justicia y la verdad, no olvides suscribirte a este canal, porque mañana tendremos un episodio muy especial que no querrás perderte. Ahora sí, regresemos a aquel día en la sala 4B del Palacio de Justicia. Manuel Ríos había llegado puntual, con un nudo en la garganta y una carpeta llena de documentos. Era un hombre de complexión atlética, piel oscura y mirada cansada, fruto de muchas noches en vela. Se encontraba allí para apelar las multas e infracciones que había recibido tras un sospechoso incidente de tránsito. Lo acusaban de resistencia a la autoridad, de supuestamente atacar a un agente y de poner en riesgo la seguridad pública, cargos que lo podían llevar a la cárcel y arruinar su futuro laboral. Pero Manuel sabía que todo era una farsa. Él no había hecho más que preguntar por qué lo detenían sin motivo, y el altercado supuestamente captado por la cámara corporal se contradecía con los videos que varios transeúntes habían grabado con sus teléfonos. En el otro extremo de la sala, el fiscal examinaba papeles con gesto serio. A su lado se encontraba Rodolfo Méndez, un oficial de la policía local con reputación turbia. Varias denuncias ciudadanas lo señalaban por usar lenguaje racista y prácticas intimidatorias, pero ninguna había prosperado. Al verlo con su uniforme impecable y su mirada altiva, Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando el juez Villalobos entró al estrado, el murmullo de la sala se apagó de inmediato. Alto, de cabello canoso y porte sereno, el juez examinó primero el expediente de Manuel y luego dirigió una mirada larga hacia el fiscal y el oficial Méndez. «Buenos días», dijo con voz profunda. «Iniciamos la audiencia para revisar los cargos contra el señor Ríos. Fiscal, tiene la palabra». El fiscal se puso de pie con aire seguro. «Su señoría, el acusado fue detenido en flagrancia cuando se resistió a mostrar sus documentos y agredió verbalmente al oficial Méndez. Además, intentó huir del lugar poniendo en riesgo a peatones y conductores». Antes de que el juez pudiera contestar, el oficial Méndez intervino con una mueca desdeñosa. Ese tipo actuó como si las normas no aplicaran a él. Ya saben cómo son, siempre creen que pueden hacer lo que quieran. Un murmullo incómodo se extendió entre los presentes. La jueza secretaria abrió los ojos con asombro, pues era la primera vez que veía un comentario tan descaradamente racista en aquella sala. Pero el juez Villalobos pareció no inmutarse. «Oficial Méndez», dijo con su tono controlado, «permítame recordarle que el tribunal no ha dictaminado culpabilidad alguna. Sus palabras serán consideradas como testimonio, si así lo requiere la Fiscalía, pero cuídese de emitir juicios de valor que no correspondan a la evidencia».
El policía se ajustó la corbata y se quedó callado, aunque su semblante denotaba fastidio. Mientras, Manuel mantenía la vista fija en el juez, tratando de descifrar su reacción. Fue entonces cuando el juez pidió a Manuel que pasara al frente para exponer su versión. Con voz clara, Manuel relató cómo aquella tarde él manejaba hacia la escuela de su hija para recogerla, cuando el oficial Méndez encendió las luces de la patrulla y le ordenó detenerse. Manuel mostró sus documentos sin reparo, pero al preguntar por la razón de la detención, el oficial se tornó agresivo y comenzó a insultarlo. «Me llamó delincuente, me dijo que volviera a mi barrio de una vez», recordó Manuel, tragando saliva. «Luego me gritó que saliera del auto y cuando bajé me empujó contra el capó. Al ver que gente alrededor grababa con sus celulares, cambió el tono, pero ya había dejado claro lo que pensaba de mí». El juez escuchó atento, revisando algunas hojas y asentando notas. «Señor Ríos», dijo finalmente, «tiene evidencia adicional además de su testimonio para sostener esta acusación de conducta racista y excesiva por parte del oficial Méndez». Manuel respiró hondo. «Sí, su señoría. Presento estos videos grabados por testigos donde se ve que yo entrego mis papeles sin resistencia, y también se escucha parte de lo que el oficial me gritó». El juez tomó la memoria USB que Manuel ofreció. «Los revisaré con detenimiento», dijo. Luego miró al fiscal. «Le pido que haga una copia para el registro. Oficial Méndez, por favor, acérquese un momento». El policía avanzó con paso firme, su mano reposando cerca de la pistola como un gesto inconsciente de poder. «Dígame, su señoría», soltó con cierta altivez. El juez lo miró directamente a los ojos. Si alguien lo grabó maltratando a un conductor solo por el color de su piel, ¿qué debería suceder? El oficial parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «No sé de qué habla», respondió. «Jamás he maltratado a nadie injustamente». El juez abrió el expediente de Méndez. «Entonces podrá explicar por qué hay aquí 6 quejas ciudadanas anteriores, todas por comentarios racistas o uso de fuerza desmedida. Ninguna prosperó en investigaciones formales, pero esto sugiere un patrón. Tal vez hoy sea el día para profundizar en ello». Un murmullo de expectación recorrió la sala. El policía frunció el ceño y miró al fiscal, esperando apoyo, pero no lo encontró. El juez Villalobos siguió hablando. «Necesito tiempo para revisar estos videos y escuchar a los testigos, pero puedo adelantar que, de confirmarse estas acusaciones, recomendaré que se abra una investigación interna y se remita el caso a la Fiscalía General. Nadie está por encima de la ley, oficial Méndez, ni siquiera usted». El policía se removió incómodo, pero mantuvo la boca cerrada. El juez Villalobos miró entonces a Manuel y le habló con serenidad. «Señor Ríos, mientras se investiga la legitimidad de estas multas y cargos, usted queda en libertad condicional. Entiendo que tiene una hija pequeña a la que debe cuidar. Le pido que no salga de la ciudad y que se presente a firmar cada semana hasta nuevo aviso. Revisaré todos los elementos y en la próxima audiencia tendremos una decisión más clara». La sala quedó en silencio hasta que el juez golpeó levemente su mazo, anunciando el fin de la sesión. Manuel suspiró aliviado. No era la victoria total, pero al menos no terminaría preso ese día por cargos fabricados. En cambio, sintió un rayo de esperanza al ver la determinación del juez. Tal vez por fin alguien se atreviera a cuestionar el poder abusivo de oficiales como Méndez. Mientras salía del tribunal, vio la expresión de rabia contenida en el rostro del policía, pero Manuel no se dejaría intimidar. Esta vez no estaba solo. Varios vecinos habían acudido a mostrarle apoyo, y los videos que circulaban en redes sociales estaban levantando indignación pública. Sin embargo, aquella verdad apenas comenzaba a despertar realmente. Cuando la noticia de la audiencia circuló por el barrio de Manuel, muchos vecinos se mostraron indignados con la forma en que la policía,
y en particular el oficial Méndez, manejaba los controles en la zona. Al día siguiente, muy temprano, Manuel recibió la visita de su prima Lucía, quien traía termos de café y panes dulces para animarlo. Aunque trataba de mostrarse fuerte, el temor de que le tendieran otra trampa no lo dejaba en paz. «Te juro que no es paranoia», decía Manuel con la mirada fija en la taza de café. «Siento que ese oficial no va a parar hasta verme detrás de las rejas». «Lo entiendo, primo», contestó Lucía. «Pero también siento que algo cambió ayer. El juez Villalobos no es como los demás». Se notaba que quería llegar al fondo de la verdad. En las calles cercanas, el ambiente era tenso. Los diarios locales destacaban el titular: «Oficial de policía es acusado de racismo en plena audiencia». Las redes sociales replicaban videos de la intervención de Méndez, donde se oían insultos y expresiones despectivas. Varias organizaciones de derechos civiles anunciaron que presionarían para que se abriera una investigación interna. Mientras tanto, el fiscal que llevaba el caso parecía tambalear, pues se había visto obligado a aceptar la exhibición de las grabaciones en la próxima sesión. Manuel se cambió con ropa cómoda y con Lucía de copiloto condujo su viejo sedán hacia la oficina de su abogado, un hombre de voz pausada llamado Álvaro Molina. Era un abogado de oficio, pero con fama de no temer a los expedientes turbios. Al llegar, se toparon con un pequeño tumulto en la entrada. Un grupo de reporteros los esperaba con cámaras y micrófonos, listos para disparar preguntas. «Señor Ríos, señor Ríos», gritó uno de los reporteros. «¿Cree que la jueza termine exonerándolo por completo? ¿Qué opina de las acusaciones de racismo contra el oficial Méndez?», insistía otro. «¿Planea demandar al departamento de policía?». Lucía bloqueó a los periodistas con el brazo para que Manuel pudiera entrar al edificio sin quedar arrinconado por las cámaras. Ya en el interior, subieron por unas escaleras gastadas hasta la oficina de Álvaro. Era un cuarto pequeño, con 2 sillas frente a un escritorio lleno de papeles. Álvaro los invitó a sentarse y extendió unas copias de la denuncia formal que se presentaría en la siguiente audiencia. «He conseguido que el juez Villalobos cite a los testigos que grabaron el incidente», explicó ajustándose las gafas. «También van a comparecer 2 personas que han denunciado antes al oficial Méndez por comentarios ofensivos, pero cuyas quejas fueron archivadas sin investigar. Lo interesante es que, tras la repercusión mediática, han aparecido más testigos dispuestos a hablar». Manuel respiró aliviado. Sentía que, por fin, no estaba solo. Lucía, con gesto preocupado, preguntó: «¿Es posible que el fiscal cambie de estrategia y trate de llegar a un acuerdo rápido?». «Podría ser», respondió Álvaro, encogiéndose de hombros. «Pero dudo que se atreva ahora, porque el caso se volvió muy público. Es más probable que quiera salvar su reputación desacreditando a Méndez. No me extrañaría que termine abandonando la acusación contra Manuel y utilice todo lo que salga a la luz para protegerse». Manuel cerró los ojos un momento y recordó las palabras del juez. «Nadie está por encima de la ley». Aquella frase le había dado esperanzas. Se obligó a concentrarse en los próximos pasos: conseguir las grabaciones completas, organizar los testimonios y mantenerse alejado de cualquier provocación. Cuando salieron de la oficina, la calle hervía de curiosos y periodistas. Manuel notó que algunas caras desconocidas lo seguían con demasiada atención. Tal vez eran investigadores, tal vez simples curiosos. Sintió un nudo en el estómago, pero Lucía lo agarró del brazo para tranquilizarlo. «No les hagas caso», susurró. «Si se atreven a molestarte, ya sabemos a quién denunciar». Ese mismo mediodía, el juez Villalobos, lejos del bullicio, revisaba en su despacho la documentación del caso Ríos. Tenía en su escritorio las quejas ciudadanas que señalaban a Méndez, así como la transcripción de los videos preliminares. Cada denuncia contenía detalles similares: detenciones sin causa aparente,
frases racistas susurradas que nunca se probaron, y una sensación de impunidad que frustraba a las víctimas. El juez repasó también los antecedentes de Manuel, un hombre con trabajo estable, padre de familia, sin historial delictivo. Todo apuntaba a un claro abuso. Sin embargo, algo más le llamaba la atención. Había un patrón de firmas, reportes y formularios que parecían tener la marca de un mismo oficial supervisor. ¿Sería posible que Méndez no actuara solo? El departamento de policía local tenía fama de encubrir a sus agentes más enérgicos para que las cifras de arrestos lucieran bien en las estadísticas. Se decía que había una tarifa tácita por las multas y retenciones que se producían en determinados barrios, especialmente en zonas humildes y con alta población afrodescendiente. Esa noche, el juez recibió un mensaje en su celular privado. Tengo información sobre Méndez y otros oficiales. Podría ayudar en el caso Ríos. Llámeme. El número era desconocido. Se quedó mirando la pantalla, debatiéndose entre la prudencia y la curiosidad. Al final, decidió marcar. Una voz masculina, anónima, habló en tono apresurado. Señor juez, no puedo revelar mi nombre aún. Trabajo dentro del departamento. Solo quiero decirle que si busca en los archivos de disciplina interna, va a encontrar copias borradas que prueban un patrón racista de Méndez. No es el único. El comandante Fuentes está metido. Tenga cuidado. Ellos no van a permitir que esto salga a la luz sin pelear. El juez intentó hacer más preguntas, pero la llamada se cortó. Intrigado, revisó en su computadora los accesos a la base de datos de la policía. Como juez, tenía recursos limitados para escudriñar archivos internos, pero lo intentaría todo. Sus sospechas crecían. El caso de Manuel Ríos quizá fuera la punta del iceberg de una red de corrupción, falsificación de evidencias y abusos sistemáticos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Méndez estaba sentado en un bar oscuro, removiendo una bebida sin ganas. Lo acompañaba su compañero de patrulla, un joven llamado Salvatierra, que no se sentía cómodo escuchando las quejas de su colega. Méndez maldecía en voz baja. ¿Te imaginas el descaro de ese negro? Delante de un juez, intentando pintarme como racista. Resopló con desdén. Pero ya verás cómo arreglo esto. Tengo unos contactos que pueden desaparecer esos videitos. Y ese Ríos se va a arrepentir de haberme denunciado. Salvatierra se removió en su silla, intentando disimular su inquietud. No estaba de acuerdo con lo que oía, pero necesitaba el trabajo. Méndez se jactaba de que arriba lo respaldaban. Había un sistema que protegía a los oficiales como él. Pero ahora todo ese entramado estaba amenazado por la atención mediática y, sobre todo, por la determinación del juez Villalobos. El orgullo herido de Méndez lo empujaba a actuar con más prepotencia. Aunque no lo admitiera en voz alta, sentía miedo. Si salían a la luz sus abusos, todo su estatus, sus ascensos y su imagen de mano dura se vendrían abajo. Estaba dispuesto a llegar muy lejos para evitarlo. A la mañana siguiente, Manuel y Lucía regresaron al tribunal para aportar copias de nuevos videos. Se encontraron con otras personas que habían tenido roces con Méndez y, entre saludos tímidos, se formó un pequeño grupo. Una mujer de mediana edad, Paola, confesó que el oficial la había amenazado con llevarla a la comisaría si no le pagaba una mordida. Un joven estudiante llamado Joel relató que lo había detenido sin motivo mientras caminaba a su casa. Revisó su mochila y lo insultó repetidas veces. El juez, al verlos a todos congregados, decidió no aplazar más la confrontación. Abrió la sala de inmediato y, con la presencia del fiscal, permitió que declararan. Allí, las verdades empezaron a desfilar. Testimonios de atropellos, palabras humillantes, multas infladas. Entre las bancas se respiraba el desconcierto de ver cuántos relatos convergían en la misma conducta abusiva. El fiscal,
que hasta entonces había respaldado a Méndez, comenzó a sudar y a dar excusas. Los videos se proyectaron en silencio. Se oía la voz del policía profiriendo ofensas, y se veía a Manuel con sus documentos en la mano, sin rastro alguno de agresión. Tras esa demostración, el juez se inclinó hacia el micrófono y dio su veredicto preliminar. En vista de la evidencia, queda claro que los cargos contra el señor Ríos carecen de fundamento. Se ordena el sobreseimiento inmediato del caso. Asimismo, se abre procedimiento para evaluar la responsabilidad penal y administrativa del oficial Méndez. Señor fiscal, espero su colaboración total o tomaré medidas. En la sala estallaron los murmullos. Méndez se levantó de golpe, furioso. «Esto es una farsa. Todos esos videos están manipulados», gritó perdiendo la compostura. El juez lo miró con calma y preguntó en tono contundente. «Oficial, ¿está usted diciendo que todos los ciudadanos que grabaron son parte de un complot? ¿O prefiere admitir de una vez que abusa de su autoridad?» La pregunta resonó como un trueno. Méndez se quedó mudo, con el rostro congestionado. Manuel sentía un nudo de emoción en la garganta. Se había hecho justicia, pero tanto él como el juez sabían que quedaba un largo camino por recorrer para desmantelar la corrupción que protegía a policías como Méndez y a los mandos que lo cubrían. Allí, en medio de la tensión, la balanza de la verdad empezó a inclinarse, aunque la lucha apenas comenzaba. La noticia del sobreseimiento de Manuel se propagó por la ciudad como un reguero de pólvora, y al día siguiente, varios medios locales ya lo citaban como un ejemplo de que, al fin, alguien había logrado ponerle freno a la conducta racista del oficial Méndez. Sin embargo, Manuel no se sentía del todo tranquilo. Había ganado una batalla, sí, pero aún quedaba la duda de cuántas personas más habrían sufrido situaciones similares sin atreverse a denunciar. Esa mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, notó que su hija pequeña, Valeria, lo miraba con ojos curiosos desde la mesa de la cocina. «Papi, ¿es verdad que te peleaste con un policía?», preguntó la niña con un hilo de voz. Manuel respiró hondo, guardó la taza de café y se acercó a ella con una sonrisa triste. «No fue una pelea, hija», contestó, «pero tuve que defenderme de algo injusto». La niña frunció el ceño, como si no comprendiera qué podía haber de injusto en un uniforme que ella asociaba con protección. En su inocencia, todavía no imaginaba que la realidad podía ser más compleja. Manuel la tomó de la mano y la llevó hasta la puerta, donde Lucía lo esperaba para llevar a Valeria a la escuela. Antes de subir al coche, la niña se giró de nuevo. «¿Esa gente que te insultó era mala, papi?», quiso saber. Manuel tragó saliva. «No todos los policías son malos, Valeria, pero sí hay algunos que olvidan lo que es el respeto». Lucía se despidió con una mirada de complicidad y prometió a su primo que volverían a hablar más tarde, cuando terminara de trabajar. Manuel sintió una punzada de agradecimiento por tener a su familia cerca y por ver que, al menos, estaba libre para cuidar de su hija, en lugar de enfrentar cargos absurdos. Más tarde, en el tribunal, el juez Villalobos mantenía una reunión a puerta cerrada con el fiscal del distrito y un representante interno de la policía. El ambiente estaba cargado de tensión. El juez había ordenado la comparecencia de Méndez y exigía explicaciones sobre por qué las denuncias previas no habían sido investigadas. El representante policial, un hombre robusto y de ceño fruncido llamado Comandante Fuentes, insistía en que todo se debía a fallas burocráticas y falta de pruebas concluyentes. Villalobos, sin embargo, no parecía satisfecho con esas respuestas vagas. «Su departamento no puede continuar dando largas a este tema», dijo con calma implacable. «Hemos recibido declaraciones de ciudadanos que describen insultos de tinte racial por parte del oficial e incluso amenazas directas. Si no se toman medidas internas, habrá que proceder penalmente».
El fiscal, consciente de la presión mediática, asentía en silencio, sabiendo que no podía permitirse un escándalo mayor. Mientras tanto, en un corredor del mismo edificio, Paola, la mujer que había acusado a Méndez de pedirle una mordida, aguardaba con nerviosismo. Los uniformes que pasaban cerca le provocaban un escalofrío. Recordaba cómo el oficial la había detenido en plena noche y, tras revisarle el bolso sin motivo, le exigió dinero para pasar por alto supuestas infracciones de tránsito. Nadie le creyó entonces, y ella temió represalias. Pero tras ver la noticia sobre el caso de Manuel, decidió armarse de valor y acudir a testificar. A su lado estaba Joel, el joven estudiante que denunció haber sido detenido sin causa. Compartían la misma mezcla de rabia y esperanza, convencidos de que, unidos, sus voces podrían por fin obtener la justicia que tanto se les había negado. Cuando vieron a Manuel llegar acompañado de su abogado, sintieron un atisbo de tranquilidad. Tal vez no estuvieran tan solos. En otro punto de la ciudad, el oficial Méndez salía de su casa con el semblante crispado. Su esposa le preguntó si necesitaba algo, notando la tensión en sus gestos, pero él respondió con un bufido y se marchó dando un portazo. Conducía su patrulla fuera de servicio en busca de un antiguo contacto que, según creía, podría proporcionarle formas de limpiar su nombre. No estaba dispuesto a perder su trabajo, su prestigio ni, sobre todo, la sensación de poder que tanto apreciaba. Mientras aceleraba por las calles, su mente daba vueltas a la idea de que alguien desde dentro lo había traicionado, filtrando información sobre sus métodos. El temor lo carcomía, y eso lo volvía más peligroso. Un hombre acorralado es capaz de cualquier cosa con tal de salvarse. En el juzgado, el juez Villalobos decidió convocar de inmediato a Manuel y a los testigos para ampliar sus declaraciones. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, el magistrado tomó la palabra. Este tribunal considera que la situación sobrepasa un mero incidente aislado. Estamos recibiendo indicios de prácticas sistemáticas de discriminación. Por ello, oficiaré al defensor del pueblo y a la Fiscalía General para que abran una investigación formal. Paralelamente, el oficial Méndez queda suspendido de sus funciones en tanto se aclaren los hechos. Un murmullo de alivio recorrió las bancas. Manuel, sentado junto a Lucía, sintió que un peso se le quitaba de encima. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si aquella suspensión llegaría a algo concreto o si las influencias de Méndez acabarían disipando la presión. Tras la sesión, en las escalinatas del tribunal, los reporteros se arremolinaron alrededor de Manuel y los demás denunciantes. Paola contó su experiencia, con la voz temblorosa pero firme, revelando cómo el oficial exigía dinero y amenazaba con fabricar cargos si no cooperaba. Joel habló de humillaciones repetidas, revisiones arbitrarias y comentarios racistas que lo dejaban sintiéndose indefenso. Manuel describió el forcejeo en la vía pública, el miedo de que cualquier gesto suyo fuera utilizado para acusarlo de resistencia, el dolor de saberse culpado sin razón. Las cámaras lo grababan todo, y la gente en redes sociales replicaba las declaraciones en tiempo real. Pronto, las etiquetas «Justicia para Manuel» y «Alto al abuso policial» se convirtieron en tendencia. Con cada testimonio, se rompía el silencio que, durante años, había reinado en esos barrios donde la policía imponía su propia ley. Esa noche Manuel llegó a casa agotado. Valeria se aferró a sus piernas apenas lo vio, y él la levantó para darle un beso. Lucía se encargaba de prepararle la cena, pues sabía que su primo estaba demasiado estresado para pensar en cocinar. Encendieron la televisión y vieron un noticiero local que recopilaba fragmentos de las declaraciones ofrecidas en las escaleras del tribunal. Había rostros de indignación y llanto, un contraste marcado con la imagen previa de un oficial intocable. Manuel sintió un leve temblor en las manos. Por un lado, estaba aliviado de que la verdad empezara a salir a la luz. Por otro, le preocupaba la represalia que podría desatarse.
Al apagar la televisión, se sentó junto a su hija y le explicó con palabras sencillas que a veces uno debe alzar la voz, aunque tiemble de miedo. «Es la única forma de que las cosas cambien, hija», concluyó. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, Méndez se reunía con un individuo de aspecto sombrío en un taller mecánico abandonado. Hablaron en voz baja, entre herramientas oxidadas y motas de polvo suspendidas en el aire. El oficial le mostró unos sobres con documentos y grabaciones que buscaba ocultar o alterar. Quería deshacerse de cualquier evidencia que confirmara sus supuestos abusos. El hombre asintió sin compromiso. «Podemos hacer desaparecer ciertas cosas, pero mam, ¿estás seguro de que no van a encontrar copias? Hoy en día todos guardan respaldo en la nube». Méndez apretó los puños, consciente de que el cerco se cerraba. Aún así, no podía ceder. Si caía, sabía que también arrastraría a otros que le habían respaldado en sus informes. El miedo lo envenenaba, pero al mismo tiempo lo incitaba a contraatacar. Cuando Manuel se metió a la cama esa noche, apenas pudo pegar ojo. Daba vueltas, recordando la cara de su hija y preguntándose si habría puesto en riesgo la seguridad de su familia. Lucía, antes de despedirse, le aseguró que no lo dejarían solo. Ya había vecinos organizando una pequeña vigilia frente al tribunal en señal de apoyo. Además, el juez Villalobos lucía dispuesto a luchar hasta el final. Sin embargo, Manuel no podía ignorar los rumores que corrían sobre los supuestos arreglos en los que participaban altos mandos. Cerró los ojos y se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, no se rendiría. Al día siguiente, volvería al tribunal para firmar papeles y esperar la llamada que el juez había prometido cuando revisara la documentación. Quería creer que la justicia prevalecería, pero una parte de su mente le susurraba que todavía quedaban secretos oscuros por destapar. Quedaba un largo camino, lleno de sombras, pero la luz de la verdad empezaba a iluminarlo todo. A la mañana siguiente, Manuel se levantó sintiendo un leve dolor en la espalda debido a la tensión acumulada. Había dormido poco, atormentado por la posibilidad de que Méndez o alguno de sus aliados tomaran represalias. Sin embargo, al abrir la ventana y percibir la brisa fresca, decidió que no se dejaría paralizar por el miedo. Se preparó un desayuno ligero y volvió a repasar mentalmente todo lo sucedido en los últimos días. La exoneración de los cargos, la nueva investigación ordenada por el juez Villalobos y la creciente atención mediática que exponía los abusos policiales. Era momento de seguir adelante. Valeria se asomó a la cocina, todavía con pijama y el cabello alborotado. Le preguntó si volvería a aparecer en la televisión. Manuel esbozó una sonrisa triste y le dijo que prefería no ser un espectáculo, pero que tal vez tendría que conceder más entrevistas para que la verdad no quedara en silencio. Su hija asintió con la madurez que a veces tienen los niños cuando perciben la seriedad de los problemas. Luego, Lucía llegó a recoger a la niña para llevarla a la escuela, y Manuel se despidió de ambas con un abrazo que mezclaba gratitud y un deje de preocupación. En el tribunal, el juez Villalobos revisaba los últimos documentos que la Defensoría del Pueblo había entregado. Entre ellos, destacaban viejas denuncias contra Méndez y otros oficiales, archivadas por supuestas faltas de pruebas. El magistrado veía patrones inquietantes, declaraciones incongruentes, evidencias que habían desaparecido de las carpetas investigativas y testigos que jamás fueron citados a declarar. Decidió convocar a una reunión de urgencia con la Fiscalía y el comandante Fuentes para exigir explicaciones formales y solicitar acceso irrestricto a los archivos internos. El juez entendía que se hallaba ante un entramado de impunidad, pero no pensaba dar marcha atrás. Mientras tanto, Manuel aguardaba en un pasillo del juzgado a que su abogado, Álvaro Molina, terminara de conversar con un par de testigos dispuestos a declarar. Allí se encontró con Paola y Joel,
quienes tampoco cesaban de recibir llamadas de periodistas. Se habían convertido, sin quererlo, en rostros visibles de la lucha contra la discriminación. Paola, con la voz temblorosa, contó que temía perder su trabajo si su jefe consideraba demasiado polémica su participación. Joel, por su parte, admitía que se sentía inseguro al caminar por la calle, temiendo toparse de nuevo con policías que lo reconocieran y quisieran vengarse. En un receso salió al patio interior para tomar aire. Se sorprendió al ver que varios vecinos y activistas se habían congregado afuera con pancartas que leían «Alto al racismo policial» y «No más impunidad». Algunos lo aplaudieron cuando lo vieron, y Manuel sintió una calidez extraña al saberse respaldado. Saludó a un par de caras conocidas, la dueña de la tienda del barrio y el profesor de Valeria. Ambos le aseguraron que se quedaban allí como muestra de apoyo hasta que terminara la reunión. Manuel no pudo evitar sonreír. Aquella solidaridad espontánea lo conmovía profundamente. Arriba, en una sala de reuniones, el juez Villalobos enfrentaba la mirada severa del comandante Fuentes. El representante policial insistía en que los casos anteriores contra Méndez no prosperaron por insuficiencia de pruebas y que lo mejor era no generalizar la conducta de un oficial aislado para desacreditar a todo el cuerpo. Villalobos mantenía un gesto duro. Si se tratara de un oficial aislado, señor comandante, no encontraríamos tantas denuncias con patrones semejantes. O ustedes corrigen esto desde dentro, o lo haremos desde los tribunales. He recibido información de un posible encubrimiento sistemático, y no me temblará la mano para investigarlo. El fiscal del distrito, sintiéndose obligado a tomar una postura clara, propuso formar una comisión mixta que revisara los expedientes de disciplina interna en la policía. El juez asintió con la condición de que la comisión incluyera a miembros de la Defensoría y expertos en derechos humanos para garantizar la imparcialidad. El comandante Fuentes no tuvo más remedio que aceptar, aunque su expresión presagiaba resistencia. Sabía que, si abrían esos archivos, podía salir a la luz no solo la verdad sobre Méndez, sino también sobre otros agentes protegidos por la jerarquía. Las grietas en la estructura del poder comenzaban a ensancharse. Mientras tanto, en un oscuro estacionamiento al otro lado de la ciudad, Méndez se reunía de nuevo con aquel sujeto de apariencia sombría que pretendía ayudarlo a hacer desaparecer pruebas. El policía, alterado, explicó que ahora el juez estaba colaborando con la Defensoría y que sería cuestión de tiempo para que hurgaran en su historial completo. «Necesito que te encargues de esas grabaciones», exigió con voz seca. «Cualquier cosa que pruebe mi exceso de fuerza tiene que desvanecerse». El hombre frunció el ceño y respondió que, con toda la atención mediática, ya no era sencillo maquillar archivos sin levantar sospechas, pero lo intentaría. Mientras se desarrollaban aquellas maniobras en las sombras, Manuel acompañó a Lucía y a Valeria al supermercado. Quería recuperar un poco de normalidad, aunque sabía que nada volvería a ser igual. A la entrada, un desconocido alto y con aspecto rudo se le acercó. «¿Eres Ríos, verdad?», preguntó con tono casi amenazante. «Mejor deja de hablar y retira tus denuncias, por el bien de tu familia». Manuel sintió un escalofrío, pero notó que varias personas estaban mirando la escena. Disimuló la conmoción y contestó: «No tengo nada que callar. Si quiere amenazarme, hágalo ante testigos». El hombre se alejó murmurando insultos. Con el corazón latiendo con fuerza, Manuel entró al supermercado con la mandíbula apretada. Lucía, que presenció el intercambio, lo tomó del brazo. «Tranquilo, primo, no estás solo. Si esa gente piensa intimidarte, no lo va a lograr». Valeria, al notar la tensión, preguntó si pasaba algo malo. Manuel se obligó a sonreír y le dijo que solo eran personas groseras, que no entendían el valor de la verdad. Sin embargo, por dentro temía que aquello fuera apenas el primer paso de una campaña de hostigamiento orquestada.
Tendría que informar al juez y a su abogado sobre esta amenaza. Aquella tarde, Manuel redactó un breve informe sobre lo ocurrido en el supermercado y se lo envió a Álvaro Molina. Luego se reunió con Paola y Joel en un café cercano al tribunal para compartir preocupaciones. Descubrieron que Paola también había sido contactada por desconocidos que le sugerían mantenerse al margen si valoraba su seguridad, y que a Joel lo habían seguido un par de veces después de clases. Empezaba a volverse evidente que había toda una red de complicidades empeñada en silenciar a los denunciantes. Sin embargo, la determinación del grupo se afianzaba con cada intento de intimidación. Álvaro, el abogado, recibió los reportes y se puso en contacto con el juez Villalobos para exigir protección a los testigos. El magistrado respondió con rapidez, ordenando medidas cautelares y garantizando que la comisión recién creada trabajaría con la mayor celeridad. Asimismo, el fiscal del distrito instruyó a la policía para que ofreciera garantías, pero la ironía era evidente. ¿Cómo confiar en la misma institución que pretendía investigarse a sí misma? Aún así, la presión de la prensa y las organizaciones civiles hacía imposible que miraran hacia otro lado. La mecha de la verdad ya se había encendido y resultaba difícil apagarla. A medida que caía la noche, Manuel se sentó en la sala de su casa, mirando a Valeria dibujar en el piso. Lucía preparaba la cena, y entre el aroma de comida casera y el suave murmullo del televisor encendido, por primera vez en días sintió un atisbo de calma. Sus miedos seguían allí, pero la convicción de que ya no era una lucha en solitario le infundía fuerzas. Recordó las miradas solidarias, las manos apoyándolo en la escalinata del juzgado y las palabras firmes del juez Villalobos. Mientras acariciaba el cabello de su hija, Manuel comprendió que, pese a los riesgos, valía la pena seguir adelante. No solo por él, sino por tantas otras voces acalladas que poco a poco salían de la oscuridad para reclamar justicia. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que auguraba lluvia. Manuel se había levantado antes del amanecer, con el firme propósito de no dejarse abatir por las amenazas. Desayunó apenas un trozo de pan y un café ralo. Los nervios le cerraban el apetito, pero entendía que necesitaba fuerzas para todo lo que se avecinaba. Lucía, preocupada, insistía en que tomara algo más sustancioso, pero él movía la cabeza, pensativo. Todavía recordaba la mirada de aquel hombre en el supermercado, la forma en que le advirtió que se retirara del caso. No tenía pruebas de que estuviera ligado directamente a Méndez, pero la coincidencia era demasiado sospechosa. Aún así, Manuel se vistió con esmero y revisó los papeles que llevaría al tribunal. Tenía copias de nuevas declaraciones de vecinos que, tras ver el valor de Paola y Joel, habían decidido romper el silencio. Uno de ellos, un conductor de autobús llamado Esteban, narraba cómo Méndez solía detenerlo a mitad de ruta, exigiendo sobornos o amenazándolo con multas por supuestas infracciones. Otra testigo, Carmen, afirmaba que el oficial la había llamado con insultos raciales y la había obligado a bajar de su automóvil en plena noche. Aquel acopio de relatos era cada vez más amplio y mostraba el mismo patrón de humillaciones y prepotencia. Manuel sentía que, aunque la tarea fuera enorme, si todos cooperaban, la estructura que protegía a Méndez y a otros como él terminaría resquebrajándose. En el juzgado, el juez Villalobos había convocado una audiencia preliminar para exponer formalmente las denuncias colectivas. Desde muy temprano, ciudadanos y periodistas aguardaban en los pasillos, mientras los murmuradores informales intercambiaban conjeturas sobre la magnitud de la corrupción. El magistrado quería escuchar a cada denunciante y conocer el estado de la comisión mixta que se había propuesto para investigar los archivos del departamento policial. En un despacho contiguo, el fiscal del distrito, con el rostro visiblemente tenso, conversaba con algunos representantes de la Defensoría del Pueblo.
Todos coincidían en que la presión social ya no permitía dilaciones. La gente exigía respuestas. Antes de la audiencia, Manuel se reunió con Paola, Joel y Esteban en la cafetería del tribunal. Los notaba cansados, con ojeras que delataban noches de insomnio, pero también percibía una determinación renovada en sus rostros. Era como si, de pronto, hubieran comprendido que cada uno de sus testimonios sumaba fuerza al conjunto y que, unidos, podían marcar una diferencia real. Entre sorbos de café, repasaron detalles y revisaron la manera en que responderían si el fiscal o el juez les pedían aclaraciones adicionales. Estaban listos para hablar con la verdad, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, en un pasillo algo alejado de las multitudes, se encontraba el comandante Fuentes, acompañado de otros 2 oficiales de alto rango. Hablaban en voz baja, mirando constantemente hacia los costados para cerciorarse de que nadie los escuchara. El comandante lucía crispado. Explicaba que la comisión mixta empezaba a hurgar en archivos digitales y en reportes de disciplina que durante años habían sido cubiertos con un manto de falta de mérito. Los oficiales parecían inquietos, temiendo que el alcance de la investigación destapara prácticas no solo de Méndez, sino de varios agentes con historial problemático. Fuentes murmuró que tal vez convenía sacrificar a unos cuantos para salvar la imagen general de la institución, pero sus colegas se resistían a aceptar esa idea con facilidad. En ese preciso instante, un funcionario se acercó al comandante para avisarle que la audiencia estaba por comenzar. Fuentes se despidió de los demás y se dirigió con paso marcial hacia la sala, sin percatarse de que a cierta distancia, uno de los periodistas de investigación lo observaba con atención. Ese periodista, un joven llamado Dante, había recibido pistas anónimas sobre encubrimientos de largo alcance y consideraba que el alto mando policial tenía más de un esqueleto guardado en el armario. Dentro de la sala, el juez Villalobos tomó asiento y pidió silencio. Sus ojos recorrían a los presentes, los denunciantes, el fiscal, los abogados, algunos policías de rostro serio y el comandante Fuentes con gesto pétreo. Empezó la sesión recordando que esta no era todavía la audiencia principal, sino una preliminar para fundamentar la necesidad de investigar a fondo las acusaciones de racismo y abuso de autoridad. Invitó a los denunciantes a hablar uno a uno, con la presencia de sus respectivos abogados o representantes. Paola fue la primera en alzar la voz. Con evidente nerviosismo describió la noche en que Méndez la detuvo en una calle sin iluminación y luego de revisarle el bolso, le espetó comentarios despectivos sobre su color de piel y su lugar de origen. Cuando ella se negó a entregarle dinero, él la amenazó con llevarla a la comisaría e inventar cargos en su contra. Paola terminaba su relato casi sin aliento, pero logró mantenerse firme. A continuación, Joel narró cómo, al salir de la universidad, el oficial lo abordó sin motivo, lo arrinconó contra una pared y revisó su mochila en busca de algo sospechoso. Al no encontrar nada, se limitó a insultarlo hasta aburrirse. El joven confesó que ni siquiera había tenido valor de denunciarlo formalmente en ese momento por miedo a represalias. Esteban, el conductor de autobús, ofreció detalles de cómo Méndez solía interceptar su vehículo cada cierto tiempo, exigiéndole dinero a cambio de no retenerlo por violaciones de tránsito. La frecuencia de los hechos no dejaba lugar a dudas de que era una práctica premeditada, casi como un peaje para permitirle circular. Asimismo, aportó recibos y notas donde había ido anotando las fechas y los montos que le quitaban. Finalmente, Manuel confirmó todo lo que ya había declarado: el arresto injustificado, los insultos racistas y la amenaza de fabricar cargos. Sumó los datos que había recabado sobre otras víctimas dispuestas a testificar. Cada testimonio repercutía en la sala, generando miradas entre la prensa y los oficiales presentes.
El juez escuchaba con seriedad, tomando notas. Cuando terminaron, guardó silencio unos instantes, sopesando las declaraciones. Luego anunció que la comisión mixta recibiría plenas facultades para investigar los archivos policiales en un plazo máximo de 2 semanas y que, de confirmarse indicios de encubrimiento, los responsables también serían procesados. Acto seguido, se giró hacia el comandante Fuentes y le pidió que explicara cómo se gestionaba la supervisión de agentes con denuncias previas. El comandante, visiblemente incómodo, se limitó a decir que el departamento siempre había seguido los procedimientos internos y que, si hubo errores, se corregirían. La audiencia se cerró con la promesa de que en la siguiente etapa se presentarían pruebas documentales y peritajes a las grabaciones de videos donde aparecía Méndez. Se requeriría la participación de técnicos independientes para garantizar la autenticidad del material. Al salir, algunos periodistas cercaron a Manuel y los demás denunciantes, pidiéndoles reacciones. El ambiente en el pasillo era una mezcla de euforia por el avance del proceso y un trasfondo de preocupación por posibles represalias. Nadie ignoraba la tensión que flotaba en el aire. De regreso a casa, Manuel se reunió con Lucía y Valeria para comer algo sencillo. Les contó cómo había avanzado la audiencia y destacó la importancia de que tanta gente se atreviera a hablar. Sin embargo, también les advirtió sobre la posibilidad de que surgieran más amenazas. Lucía, convencida de que la unidad era clave, propuso organizar reuniones vecinales para informar a otros ciudadanos de sus derechos y alentarlos a denunciar abusos. Manuel estuvo de acuerdo, aunque en el fondo temía atraer aún más la atención de gente dispuesta a todo para encubrir la corrupción. Esa misma noche, el periodista Dante estaba revisando en su apartamento los apuntes tomados durante la audiencia. Tenía una serie de contactos en diversas comisarías que le habían proporcionado pistas sobre operaciones turbias. Conectando fechas y documentos, descubrió que varias denuncias contra Méndez se archivaron después de que un alto oficial interviniera de forma directa. Quería publicar una investigación a fondo, pero antes necesitaba pruebas contundentes de la complicidad de los mandos. Si lograba desenmascarar el entramado, no solo caería Méndez, sino también quienes lo habían protegido durante años. Al otro lado de la ciudad, Méndez pasaba por una crisis de rabia contenida. Se sentía traicionado, acorralado, convencido de que sus superiores lo sacrificarían para calmar las protestas ciudadanas. En una conversación telefónica con un contacto anónimo, juró vengarse de Manuel y de todos aquellos que lo estaban enjuiciando públicamente. Si creen que me van a hundir así de fácil, se equivocan. Tengo mis propios trapos sucios sobre algunos jefes. Será mejor que midan bien sus pasos. Hablaba entre dientes, con una frialdad que no anunciaba nada bueno. La lluvia pronosticada empezó a caer de manera intensa esa noche, golpeando con fuerza los techos y calles. Manuel, mirando desde la ventana, se permitió un suspiro. Cada gota le recordaba el torrente de testimonios que se empezaba a destapar, cada vez más difícil de contener. En la penumbra, Valeria dormía tranquila, ajena a las batallas legales que libraban los adultos. Aferrado a la esperanza de que, algún día, su hija creciera en un lugar libre de discriminación, Manuel se dispuso a reunir energías. El camino hacia la verdad seguía escalando en peligrosidad, pero no tenía retorno. Era un desafío que, con cada testimonio, se convertía en un clamor colectivo. La lluvia seguía cayendo de manera incesante al día siguiente, como si el cielo presintiera el clima de tensión que envolvía la ciudad. Manuel despertó con un presentimiento extraño, una mezcla de inquietud y cansancio acumulado. Sentía la presión de saberse convertido en una voz central de un problema que trascendía su caso particular. Aunque agradecía el apoyo de quienes se habían solidarizado, también temía que la situación escalara de forma peligrosa.
se vistió con calma y revisó en su teléfono las últimas noticias. Varios portales destacaban que la investigación contra Méndez se había ampliado y que las autoridades estaban abriendo expedientes archivados sobre otros oficiales. El titular más impactante decía: "Salen a la luz los abusos ocultos en la policía local". Antes de salir, Lucía preparó un desayuno rápido para él y Valeria. La niña preguntaba con curiosidad por qué tanta gente hablaba de su padre en la televisión, y Manuel trataba de explicarle que era algo bueno. Por fin se estaba denunciando una injusticia. Sin embargo, cuando la pequeña se marchó a la escuela, Manuel no pudo evitar que un peso le oprimiera el pecho. Quería que su hija creciera en un lugar más seguro, pero las amenazas recibidas en los días previos seguían rondando su mente. Esa mañana, iría al tribunal para otra reunión con el juez Villalobos, ya que se habían filtrado nuevos datos sobre la supuesta implicación de mandos superiores. Además, se rumoreaba que Méndez planeaba una contrademanda, alegando difamación y manipulación de videos. Al llegar al juzgado, encontró un hervidero de gente en la entrada. Paola, Joel y Esteban estaban con otros denunciantes y hablaban con representantes de la Defensoría del Pueblo que recopilaban declaraciones por escrito. Había micrófonos de reporteros locales e incluso corresponsales de medios nacionales, pues el caso se había vuelto un escándalo capaz de sacudir las estructuras de poder. Manuel avanzó con pasos cautelosos, sintiendo de nuevo esas miradas que mezclaban curiosidad y admiración. A veces notaba también recelo o envidia, como si algunos se preguntaran por qué él, y no otros, había logrado tanta atención mediática. Era una fama involuntaria que preferiría no tener, pero entendía su función para sostener la causa. Poco después, se abrió la puerta de la sala de audiencias y un funcionario llamó a los denunciantes a pasar. El juez Villalobos los saludó con un gesto amable, aunque su expresión era seria. Les explicó que, a raíz de las declaraciones recientes, la comisión mixta había hallado archivos que indicaban un historial de conductas violentas e insultos raciales documentados, no solo por parte de Méndez, sino también de al menos 3 oficiales más. El magistrado comunicó que, a partir de ese momento, el proceso no se limitaría a un asunto individual, sino que se convertiría en una investigación con alcance institucional. Por un instante, los murmullos se expandieron en la sala. Manuel, igual que los demás, comprendió la magnitud del paso que se estaba dando. Ir contra una red de oficiales era infinitamente más complejo que exponer a un solo individuo. Mientras la sesión avanzaba, el juez preguntó a cada denunciante si habían recibido presiones o amenazas para que desistieran. Paola habló primero, revelando que había recibido mensajes de texto donde la llamaban mentirosa y la amenazaban con divulgar información personal. Joel narró que habían intentado amedrentarlo en la puerta de su universidad, y Esteban relató que halló un papel anónimo clavado en la puerta de su autobús, advirtiéndole que se callara. Cuando llegó el turno de Manuel, describió el incidente del supermercado y la expresión desafiante de aquel desconocido. Aunque ninguno podía probar la relación directa con Méndez, resultaba claro que un mismo patrón de hostigamiento se repetía contra los denunciantes. El juez Villalobos frunció el ceño y anunció que solicitaría protección policial para cada testigo que lo requiriera. El comandante Fuentes, presente en la sala, soltó una carcajada seca que sonó fuera de lugar, lo que provocó que el juez lo mirase con severidad. El magistrado reiteró que, si la policía local no mostraba disposición a proteger a las víctimas, se pediría intervención de las fuerzas estatales o federales. Esta declaración sorprendió a todos. Algunos sintieron alivio, otros incertidumbre. Fuentes, con el rostro endurecido, asintió de mala gana, consciente de que la presión era cada vez más fuerte y que oponerse abiertamente a la orden sería contraproducente. Sin embargo, su mirada transmitía disgusto, dejando entrever que haría lo posible por controlar la situación desde dentro.
Al terminar la sesión, Manuel salió a los pasillos escoltado por varios compañeros que formaban ese grupo improvisado de denunciantes. Mientras conversaban con el fiscal del distrito, de pronto, varios gritos resonaron. Al voltear la vista, vieron a un hombre robusto intentando forzar el paso entre la gente, blandiendo un folder y vociferando insultos. «Todo es una patraña. Nos están difamando. Yo también tengo pruebas», exclamaba con furia. Algunos lo reconocieron como un viejo cabo retirado, conocido por su extremismo y sus vínculos con ciertos sectores policiales. El guardia del tribunal intervino para contenerlo, y tras un forcejeo breve, lo apartó de la muchedumbre. Manuel contempló la escena con el corazón encogido, temiendo que estas irrupciones violentas se convirtieran en la constante del proceso. Pasados unos minutos, el fiscal explicó que la comisión mixta había solicitado copias de las grabaciones de las cámaras corporales usadas por Méndez y otros oficiales involucrados. Al parecer, muchos de esos videos habían desaparecido o presentaban curiosas fallas técnicas. Era un patrón demasiado conveniente como para no sospechar que alguien las había manipulado. No obstante, el fiscal aseguró que ya tenían peritos informáticos analizando los servidores, esperando recuperar archivos borrados. Por su lado, el periodista Dante, que escuchaba desde un rincón, tomaba apuntes frenéticos. La investigación periodística que llevaba a cabo se volvía cada vez más compleja, pero también más urgente, pues intuía que la oposición a la transparencia podría crecer de forma agresiva. Manuel decidió marcharse un rato para despejarse la mente. Se dirigió a un parque cercano, donde un pequeño lago reflejaba el cielo gris de la ciudad. Caminó despacio, intentando sacudirse la sensación de paranoia que lo acompañaba últimamente, y se sentó en una banca. A los pocos minutos, notó que alguien se acercaba. Era Salvatierra, el joven oficial que solía patrullar con Méndez. Respirando hondo, Manuel se preparó para lo peor, pero el otro no mostraba gestos amenazantes. Al contrario, se veía incómodo y nervioso. «Perdona si te asusto. Solo quería hablar», dijo el policía con voz queda. «Yo sé que todo lo que se cuenta de Méndez es cierto. Incluso lo he visto hacer cosas peores. Pero no soy como él, y estoy harto de guardar silencio». Manuel lo miró con sorpresa, sin saber si creerle. «¿Por qué me lo dices?», preguntó, desconfiando de la repentina confesión. Salvatierra suspiró. «Lo hago porque no duermo tranquilo. Sé que Méndez y otros te odian por haber destapado esto, pero también sé que el juez Villalobos está intentando llegar a la verdad. Tú y tus testigos necesitan saber que hay más cosas turbias en juego y que hay documentos ocultos en un archivo que Méndez llama Caja B. Allí guardan pruebas de sus extorsiones y fichas de posibles víctimas. He visto fotos tuyas y de otras personas. Lo manejan oficiales de alto rango, no solo Méndez». El escalofrío que recorrió a Manuel fue inevitable. ¿Estás diciendo que tienen un registro de las personas a las que han acosado o extorsionado? Salvatierra asintió. Exacto, y también datos confidenciales, direcciones, familias. Para ellos es una forma de control. Si alguien amenaza con denunciar, lo presionan con esa información. Tienes que andarte con cuidado, pero te lo digo porque si algún día me armo de valor para declarar, necesitaré que tú y los demás me apoyen. No quiero terminar expulsado ni, peor aún, lastimado por quienes manejan estos hilos. Con el corazón acelerado, Manuel comprendió la gravedad de lo que oía. Estaba ante la confirmación de que los abusos no eran casos aislados, sino parte de una maquinaria de intimidación sostenida con archivos clandestinos. Se sentía a la vez aterrado y motivado. Si lograban exponer esa Caja B, las pruebas serían irrefutables y la purga en la institución sería masiva. Salvatierra, dijo con voz ronca, esto puede cambiarlo todo. Debes hablar con el juez o con la comisión mixta. Tienes que testificar. El oficial miró al suelo. Lo sé.
pero dudo que me crean sin un plan de protección. Dame un tiempo para pensarlo. Si me decido, haré lo correcto. Tras aquella conversación, Manuel volvió a casa con la mente en ebullición. Le contó lo sucedido a Lucía, que casi dejó caer un vaso al oír las palabras Caja B. Era escalofriante pensar que hubiese registros fotográficos y datos personales de quienes denunciaban. Pero también surgía la esperanza de que, con la ayuda de Salvatierra, consiguieran evidencias de primera mano. Esa noche, llamó a Paola y a Joel para ponerlos al tanto, y los notó igual de impactados. Temían por su seguridad, pero también sintieron que la magnitud de los abusos reforzaba su determinación de detener a quienes operaban desde las sombras. La lluvia había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de incertidumbre. Desde algún punto de la ciudad, Méndez y sus cómplices tal vez vigilaban movimientos, preparando su siguiente jugada. Mientras tanto, el juez Villalobos y la comisión mixta avanzaban paso a paso, convencidos de que cada verdad descubierta abría la puerta a otra más profunda. Manuel, sentado en la sala, acariciaba el cabello de Valeria, que jugaba a su lado, tratando de no pensar en los peligros. Se repetía que ahora contaban con más aliados y que la unión de voces haría imposible volver atrás. Podían amenazarlos, presionarlos, pero no acallar a todo un grupo dispuesto a llegar hasta el fondo de la verdad. La noche se extendió silenciosa, y aunque el horizonte no mostraba aún un amanecer libre de miedos, cada testimonio era un candil encendido contra la oscuridad. Llegaría el día en que, con la fuerza de tantos, la justicia al fin prevaleciera sobre la corrupción. Por Valeria, por las familias que sufrían en silencio, y por todas las voces que seguían despiertas, resistiendo, Manuel se prometió mantener la llama encendida. Porque la verdad, una vez revelada, no podría volver a encerrarse en ninguna caja. La mañana siguiente, Manuel despertó con la determinación de encarar los próximos pasos, consciente de que la revelación sobre la llamada Caja B cambiaba por completo el panorama. Aunque había podido dormir unas horas, el recuerdo de la confesión de Salvatierra le martillaba la mente. Si existía un archivo secreto con datos personales y pruebas de extorsiones, debían sacarlo a la luz. Sin embargo, se preguntaba si el joven oficial estaría listo para dar el paso de denunciarlo ante la comisión mixta. Aún así, Manuel no podía ignorar el peso de lo que había descubierto. Detrás del nombre de Méndez se ocultaba una red mucho más amplia, implicando a mandos superiores y quizá a otros funcionarios. Mientras se vestía para salir, escuchó a Valeria tararear en el pasillo, y esa inocente melodía le reforzó la idea de que luchar valía la pena, por ella y por todos los niños que merecían un futuro sin miedo. Lucía ya estaba en la cocina preparando un café cargado, su rostro reflejando preocupación y esperanza a la vez. Sin necesidad de demasiadas palabras, le pasó la taza a Manuel y le preguntó si se sentía preparado para otro día que, con toda probabilidad, traería nuevas tensiones. Él asintió, abrazando a su prima con gratitud. Por un instante pensó en lo mucho que habían cambiado sus vidas en tan poco tiempo. De la incertidumbre total a una suerte de cruzada colectiva por la verdad. Aunque no había garantías de victoria, la sola posibilidad de llevar justicia a quienes habían sufrido abusos era un motor potente para seguir adelante. Cuando Manuel llegó al juzgado, se encontró con la habitual congregación de denunciantes, activistas y periodistas. Esta vez, notó que algunos efectivos policiales estaban apostados con mayor presencia en la entrada, como si quisieran dar una imagen de orden. Paola y Joel se acercaron a saludarlo con semblantes serios. Ambos tenían los ojos cargados de cansancio. Esteban, el conductor de autobús, se les unió poco después, informándoles que había recibido otra nota anónima. El papel, clavado en la parte trasera de su vehículo, repetía la amenaza de cuidar sus pasos. Le temblaban las manos al mostrar la evidencia, pero su voz sonaba firme.
No pensaba echarse atrás. A media mañana, el juez Villalobos celebró una reunión breve con la comisión mixta. El fiscal del distrito, con un gesto contenido, explicó que habían hallado registros borrados en los servidores internos de la policía y que necesitaban peritos externos para recuperarlos. Uno de ellos contenía referencias a oficiales con antecedentes de conducta racista y se mencionaban varias iniciales que coincidían con las denuncias. El problema residía en que la ruta de acceso a esos archivos aparecía bloqueada con claves especiales, ligadas a la jerarquía más alta de la institución. El comandante Fuentes, presente en el encuentro, prometió plena colaboración, pero su mirada opaca no inspiraba confianza. El juez advirtió que se solicitaría apoyo a investigadores estatales si la colaboración resultaba insuficiente o sospechosa. Mientras tanto, en un rincón del vestíbulo, Manuel se encontró con el periodista Dante, quien se mantenía al tanto de cada movimiento. Dante le comentó en voz baja que había rastreado mensajes internos donde aparecía la palabra caja B, aunque no estaba seguro de su contenido exacto. De lo que sí tenía indicios era de una ubicación, un pequeño sótano en una comisaría secundaria, lugar al que pocos tenían acceso. Dante planeaba publicar cuanto supiera, pero temía que sin pruebas contundentes el artículo se diluyera en meras sospechas. Manuel meditó la información. Si existía una forma de hallar físicamente aquella caja B, tal vez Salvatierra pudiera guiar a la comisión. Eso implicaría, claro, exponerlo a grandes riesgos, pues seguramente habría más oficiales corruptos cuidando ese lugar. Aquella tarde, las declaraciones en el tribunal continuaron. Uno tras otro, los denunciantes pintaban un cuadro desolador: detenciones arbitrarias, insultos, amenazas, extorsiones, un historial de abusos que ahora salía a flote con toda su crudeza. El juez Villalobos se esforzaba por mantener el orden en la sala y en cada intervención recalcaba la importancia de que las instituciones no toleraran tales conductas. Incluso llegó a decir, en un momento de franqueza, que aquel proceso era quizá uno de los más delicados que le había tocado presidir en su carrera, pues no solo se juzgaba a un puñado de oficiales, sino la credibilidad misma de la fuerza pública. Mientras los periodistas transmitían actualizaciones en vivo, un rumor comenzó a circular. Ciertos jefes dentro de la policía preparaban una limpieza express para deshacerse de la documentación comprometedora antes de que la comisión pudiera incautarla. Esto provocó revuelo entre los denunciantes, quienes temían que se destruyeran pruebas cruciales. El fiscal anunció entonces la solicitud de una orden judicial para asegurar instalaciones específicas de la policía, pero desconocía si la orden se ejecutaría a tiempo. La tensión iba en aumento. Por la noche, Manuel se reunió con Lucía, Paola, Joel y Esteban en un café cercano. Tenían la intención de compartir la última información y discutir estrategias para protegerse mutuamente. Lucía, con su energía habitual, propuso organizar guardias vecinales y turnarse para acompañar a quienes tuvieran que desplazarse de noche. No somos profesionales de la seguridad, pero si nos movemos en grupo, es más difícil que nos ataquen, argumentó. Paola, que vivía sola, agradeció la idea, pues se sentía vulnerable en su trayecto al trabajo. Joel y Esteban coincidieron en la necesidad de no actuar como presa fácil y avisar de inmediato a las autoridades si notaban algo sospechoso. El problema era, por supuesto, discernir en quién confiar dentro de la propia policía. Mientras debatían, Manuel recibió una llamada inesperada. Al contestar, reconoció la voz de Salvatierra, angustiada y temblorosa. El joven oficial le dijo que necesitaba verlo cuanto antes, en un lugar discreto, sin cámaras ni prensa, pues había ocurrido algo grave. Manuel se estremeció, imaginando que quizá lo habían descubierto colaborando en secreto. Quedó con él en encontrarse en un callejón detrás de una panadería cerrada, a las afueras del centro. Sin perder tiempo, avisó a Lucía y se marchó casi corriendo, sintiendo un nudo en el estómago.
Al llegar, encontró a Salvatierra con el uniforme desarreglado y la expresión desencajada. Le mostró unos papeles arrugados. Parecían informes de la comisaría, con sellos oficiales, donde se mencionaban incautaciones dudosas y cantidades de dinero que no figuraban en las actas públicas. El joven admitió que había visto cómo, esa misma tarde, algunos oficiales de alto rango se reunían en una oficina secreta y extraían carpetas y discos duros para destruirlos o moverlos a otro sitio. Según sus palabras, la caja B contenía pruebas de pagos irregulares recibidos por jefes policíacos, así como fotografías y datos sobre víctimas que habían osado denunciar. Salvatierra logró sacar unas cuantas hojas, pero temía que lo descubrieran. Manuel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Esos papeles eran un hilo conductor que podía desenmascarar la cadena de complicidades. Sin embargo, el oficial le confesó que dudaba presentarse a declarar sin protección especial. Tenía la certeza de que, si se enfrentaba solo a sus superiores, terminaría dado de baja o peor. Manuel comprendió sus miedos, pero lo animó a confiar en el juez Villalobos, quien ya había demostrado su compromiso. El problema era lograr un encuentro seguro y sellar un acuerdo que garantizara la seguridad de Salvatierra, a cambio de que colaborara con la investigación. Cuando Manuel regresó con Lucía y los demás, les enseñó los informes. Todos quedaron atónitos al ver datos concretos que corroboraban las denuncias. Esteban se llevó las manos a la cabeza, asimilando que las mordidas que le exigían en la calle no eran simples actos aislados, sino parte de un engranaje mayor. Joel, con las manos temblando, revisaba los sellos de la policía, confirmando su autenticidad. La pregunta inmediata fue cómo salvaguardar estos documentos para que no cayeran en manos equivocadas. Lucía sugirió digitalizarlos y enviarlos a varios contactos de confianza, incluyendo a la comisión mixta y al periodista Dante, para que salieran a la luz de manera inmediata en caso de que algo les pasara. El acuerdo fue unánime. Con el corazón a mil, se dividieron las tareas. Manuel y Joel se encargarían de escanear y subir la información a un servicio seguro en la nube, mientras Lucía y Paola prepararían copias físicas para entregarlas al juez en la mañana. Esteban iría de inmediato a contactar al periodista Dante y le daría un adelanto de lo descubierto, para que pudiera proteger esos datos publicándolos en caso de urgencia. Entretanto, Manuel pensaba en Salvatierra y en el riesgo que corría al haber tomado aquellas hojas. También recapacitaba sobre su propia seguridad y la de Valeria. El rumbo de los acontecimientos se aceleraba y con él, el peligro de que Méndez o sus aliados decidieran actuar con violencia. En la medianoche, terminaron de escanear todo. El cansancio y el temor se reflejaban en los rostros de todos, pero también una firme determinación. Acordaron seguir comunicados continuamente, listos para moverse si algo ocurría. Mientras Manuel se marchaba a casa, no dejaba de pensar en la magnitud de lo que sostenía en su mochila. Evidencias que podían desatar un terremoto institucional. Al llegar, halló a Valeria dormida en el sofá, esperando su vuelta. La cargó con cuidado hasta su cama, besándola en la frente. En su interior, revivió la promesa de no dejar que el miedo lo venciera. No quería que su hija heredara un mundo donde la corrupción y el racismo quedaran impunes. Se acostó con la sensación de estar en el filo de un precipicio. La red de abusos comenzaba a descubrirse, pero también se incrementaba la posibilidad de represalias. Al apagar la luz, imaginó a Méndez y a los altos mandos destruyendo documentos, hojeando fotos de sus víctimas y evaluando a quién amenazar primero. Pensó en Salvatierra, sumido en una pesadilla de lealtad rota. Aún así, se aferró a la esperanza de que, con esos informes y la valentía de quienes estaban dispuestos a contar la verdad, ganarían la batalla final. Lo único cierto era que ya no podían volver atrás. Con cada prueba que surgía, la corrupción quedaba más al descubierto,
y la lucha por la justicia adquiría la fuerza de un torrente imparable. La ciudad despertó con una calma engañosa, como si el sol intentara ocultar las tensiones acumuladas bajo su luz. Sin embargo, en el interior del tribunal y en los despachos oficiales, la atmósfera estaba lejos de ser pacífica. Los archivos que Salvatierra había mostrado a Manuel la noche anterior se habían convertido en una auténtica bomba de tiempo, y las dudas sobre dónde se ocultaba la famosa caja B hacían que todos los involucrados se movieran con cautela. Por un lado, la comisión mixta luchaba por obtener órdenes de registro antes de que los mandos corruptos pudieran destruir la evidencia. Por otro, los denunciantes temían que cualquier descuido desencadenara represalias violentas. Aquella mañana, Manuel decidió reunirse con el juez Villalobos de manera discreta. Aunque no existía una audiencia programada, solicitó un breve encuentro en el despacho del magistrado para mostrarle las copias escaneadas de los informes que Salvatierra había arriesgado su vida para conseguir. Llegó al juzgado antes del horario normal y, tras esquivar a algunos periodistas que lo esperaban cerca de la entrada, alcanzó la oficina de Villalobos. El juez lo recibió con el ceño fruncido, consciente de que aquella cita no figuraba en la agenda oficial. «Señor Ríos», empezó el juez, «me han informado que usted tiene documentos adicionales que podrían resultar cruciales. Pero necesito saber si la fuente de esa información es confiable y si su divulgación no pondrá en peligro a inocentes». Manuel asintió con gravedad y le entregó un sobre con las copias. Explicó que provenían de un oficial que había sido testigo de las maniobras de Méndez y sus aliados. Evitó mencionar el nombre de Salvatierra para protegerlo, alegando que esa persona solo testificaría con garantías de seguridad. Villalobos hojeó los papeles, y su gesto se endureció al ver los sellos y anotaciones que sugerían un esquema organizado de extorsiones y amenazas. Alcanzó a decir un lacónico: «Esto va más allá de lo que sospechaba», antes de cerrar el sobre con delicadeza. «Necesitaré el apoyo de la Fiscalía General para proceder», admitió el juez. «La policía local podría bloquear cualquier intento de registro si no actuamos rápido y con respaldo de autoridades superiores. Pero tenga claro, señor Ríos, que estas pruebas deben presentarse formalmente. Cuanto más se sepa en instancias federales, menos probabilidades habrá de que las desaparezcan». Manuel agradeció las palabras del juez y salió del despacho sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Sabía que, en cierto sentido, aquello era un paso enorme para exponer la corrupción, pero temía por Salvatierra y por todos los denunciantes que se habían atrevido a revelar secretos tan oscuros. En los pasillos se topó con Paola y Joel, que aguardaban para una reunión rutinaria con la Defensoría del Pueblo. Cuando les contó lo sucedido, vieron un rayo de esperanza en la voluntad de Villalobos de involucrar a la Fiscalía General. No obstante, quedaba la incógnita de cuánto tiempo tendrían antes de que los mandos policiales reaccionaran. A la salida, varios periodistas se agolparon alrededor de Manuel, haciéndole preguntas sobre rumores de nuevas pruebas explosivas. Él se limitó a responder con cautela que la investigación seguía su curso y que confiaba en la justicia, sin dar detalles sobre los documentos. Notó que, entre los reporteros, se encontraba Dante, el joven que había estado siguiendo el caso de cerca. Con una mirada cómplice, Dante le hizo un leve ademán, como indicando que necesitaban hablar en privado. Manuel, entendiendo el gesto, caminó junto a él hasta un rincón más apartado. Allí, Dante confesó que tenía información preliminar sobre la ubicación de esa caja B, un archivo subterráneo en la comisaría número 16, conocida por su hermetismo. Se rumoreaba que era el lugar al que solo unos pocos oficiales de alto rango podían acceder. ¿Crees que podamos informar directamente a la comisión?, preguntó Manuel, intentando contener la emoción y el recelo al mismo tiempo.
Sí, pero debemos aportar indicios sólidos para que un juez autorice el registro inmediato, respondió Dante. Tengo un par de contactos estatales que podrían presionar para que la orden llegue a tiempo. Ahora bien, si intentamos entrar sin mandato, corremos un riesgo enorme de que nos acusen de allanamiento. La idea de un operativo legal que irrumpiera en la comisaría 16 para incautar archivos sonaba arriesgada, pero era la única forma de asegurar pruebas físicas antes de que las destruyeran. Manuel se despidió de Dante, con la promesa de mantenerse en contacto, y se apresuró a reunir a Lucía y Esteban para ponerlos al tanto. Mientras caminaba, el teléfono de Manuel vibró con un mensaje. Al revisarlo, descubrió una dirección desconocida y la frase «Puedo ayudar. Ven sin la prensa». Dedució que solo podía ser Salvatierra, quien quizá planeaba un paso más audaz. Sin mucha dilación, decidió acudir, avisando a los suyos por precaución. La dirección resultó ser un viejo estacionamiento abandonado, detrás de un taller mecánico clausurado desde hacía años. El asfalto estaba agrietado y cubierto de maleza, y el lugar emanaba un aire de abandono que ponía los nervios de punta. Cuando Manuel llegó, Salvatierra estaba oculto en su automóvil, con el motor apagado. Lo hizo subir al asiento del copiloto, y sin encender las luces, le mostró un pequeño disco duro envuelto en plástico. Explicó que había logrado extraerlo en secreto de la comisaría 16, aprovechando un descuido de sus superiores. «No pude copiar todo», susurró casi temblando. «Pero esto debería contener parte de la base de datos que buscan. Tienen carpetas con nombres clave, registros de sobornos y una lista de gente vigilada. Estoy seguro de que si la comisión tuviera esto, sería el fin de varios». Manuel sintió un nudo en la garganta. Aquella prueba digital podía ser una pieza definitiva para sostener los cargos de asociación delictiva. Sin embargo, no pudo evitar la pregunta: «¿Qué harás ahora? Méndez y los jefes no se van a quedar de brazos cruzados». «Lo sé», musitó Salvatierra. «Necesito protección. Me arriesgaré a testificar de forma oficial si el juez y la fiscalía me garantizan que no terminaré perseguido por mi propio departamento. Tengo familia, ¿entiendes?». El temor que emanaba de cada palabra del joven oficial era innegable, pero también lo era su determinación. Manuel le aseguró que haría todo lo posible por ayudarlo. Acordaron que, tan pronto como se organizara la orden de registro, él mismo acudiría a la comisión para entregar el disco duro y sus declaraciones. Manuel salió del estacionamiento con el corazón acelerado, aferrado a ese pequeño objeto que quizá representaba la pieza más valiosa de la verdad. De inmediato llamó a Lucía y le pidió que se reuniera con él en un café apartado. Allí, revisaron el disco duro con un ordenador portátil. Aunque gran parte de los archivos estaban encriptados, alcanzaron a ver nombres de oficiales y referencias a pagos irregulares, además de iniciales que correspondían a personas denunciantes. Lucía se llevó las manos a la boca al reconocer el suyo propio y el de Manuel. Con un escalofrío, comprendieron que aquellos corruptos no solo vigilaban a sus víctimas, sino que contaban con detalles privados. Se reafirmó en ellos la urgencia de llegar hasta el final, costara lo que costara. Esa misma noche, los principales noticieros locales lanzaron titulares sobre la inminente ampliación de la investigación a mandos superiores. Sin embargo, nadie mencionó aún la posibilidad concreta de un operativo en la comisaría 16, pues esa información no había trascendido públicamente. El comandante Fuentes, en sus apariciones ante los medios, se limitaba a decir que colaborarían con la justicia y que no tolerarían manzanas podridas en sus filas. Pero su voz sonaba calculada, vacía de sinceridad. A medida que avanzaba la noche, Manuel y los suyos se coordinaron para proteger el disco duro y las copias que habían logrado extraer. Enviaron parte del contenido a Dante, el periodista, con la indicación de que lo publicara de inmediato si ocurría algo sospechoso. Paola y Joel se sumaron a la tarea de difundir copias cifradas
a distintos contactos confiables. Esteban, por su parte, estaba listo para conducirlos a cualquier lugar si necesitaban huir. Lucía, siempre práctica, preparó mochilas con provisiones mínimas y documentos, por si la situación se ponía demasiado peligrosa. Mientras organizaban todo esto, el teléfono de Manuel no dejaba de sonar con mensajes de apoyo y también con rumores de movimientos extraños en ciertas instalaciones policiales. Algunas fuentes anónimas aseguraban haber visto a oficiales sacar cajas y destruir papeles. Todo indicaba que la red corrupta estaba haciendo lo posible por borrar sus huellas antes del amanecer. Era una carrera contrarreloj, y el agotamiento mental de todos se hacía evidente. Sin embargo, cada uno comprendía que no podían rendirse en ese punto. Se había llegado demasiado lejos, y habían expuesto la podredumbre con demasiada claridad para echarse atrás. Cerca de la medianoche, Manuel recibió la confirmación. El juez Villalobos, tras analizar las pruebas preliminares y en coordinación con la Fiscalía General, emitiría al fin la orden de registro para la Comisaría 16 y otras dependencias sospechosas. El operativo se programaría para las siguientes 48 horas, en total secreto, para sorprender a los implicados. La adrenalina brotó en cada uno de los denunciantes al enterarse de la noticia. Serían días críticos, pues la policía local bien podía maniobrar en sentido contrario. Aún así, era el paso definitivo que habían esperado durante tanto tiempo. Esa noche, Manuel durmió con el disco duro en una caja fuerte e improvisada dentro de un armario reforzado, mientras Lucía hacía guardia en la sala. El silencio de la madrugada solo se rompía por algún vehículo ocasional y el zumbido lejano de las luces de la ciudad. Cada tanto, Manuel se levantaba a comprobar que su hija Valeria durmiera tranquila. Pensaba en Salvatierra, en Dante, en el juez Villalobos, y en todos los vecinos que, sin buscar protagonismo, habían sumado sus voces para desenmascarar los abusos. El miedo seguía latente, pero lo contrarrestaba la certeza de que la verdad estaba a punto de ganar terreno. Al fin, en medio de esa espera asfixiante, sintió que cada uno de sus esfuerzos tenía sentido. El amanecer se asomaría pronto, y con él llegaría el principio del fin para quienes se habían creído intocables. Tomó aire y cerró los ojos, rogando que no hubiera más víctimas inocentes antes de que la justicia actuara. Si todo salía como planeaban, la caja B y sus secretos sepultados dejarían de ser un rumor sin pruebas para convertirse en la pieza que desmontaría la corrupción. Y entonces, quizá, la ciudad podría por fin respirar un aire más limpio, libre de uniformes que usaban su poder para oprimir. De una forma u otra, el desenlace estaba cada vez más cerca. La mañana despuntó con un cielo nuboso, presagio de un día cargado de sucesos intensos. Manuel se levantó sintiendo que su estómago era un nudo de nervios. Había dormido intermitentemente, pendiente de cada ruido o luz procedente de la calle. Guardaba bajo llave el disco duro que Salvatierra le había confiado, mientras Lucía y algunos vecinos hacían turnos de vigilancia para asegurarse de que nadie merodeara su casa. Sabía que el juez Villalobos, junto con la Fiscalía General, llevaría a cabo un operativo en las siguientes horas, pero ignoraba los detalles, pues la discreción era fundamental para sorprender a los oficiales corruptos. Tras ducharse y vestirse, Manuel encontró a su hija Valeria sentada en la mesa, dibujando con curiosidad una figura que parecía un policía con capa de héroe. Se sintió conmovido por la inocencia de la niña, quien aún creía en la bondad esencial de quienes llevan uniforme. Decidió no romper ese encanto, pero se juró que, al final de todo, ojalá la justicia reivindicara la verdadera misión de la policía. Con un beso en la frente, se despidió de Valeria y le prometió que volvería pronto. Afuera, la ciudad parecía un hervidero de rumores. En la radio, los comentaristas hablaban de una inminente purga en el departamento policial,
Algunos exaltaban la valentía de los denunciantes, mientras otros advertían que la limpieza podía ser meramente cosmética, dejando intactas las estructuras más profundas. Manuel sintió un escalofrío al oír menciones sobre la comisaría 16 y la posibilidad de un allanamiento en horas venideras. Se reunió con Paola y Joel cerca del tribunal. Los notó tensos, revisando sus teléfonos con insistencia, como si esperaran un mensaje crucial. En efecto, Paola había recibido indicaciones para acercarse a una sala particular, donde, al parecer, se centralizarían los testimonios de última hora, en previsión de que el operativo diera resultados inmediatos. Joel, por su parte, confirmó que Esteban ya estaba en camino con Lucía para salvaguardar copias adicionales de la información. Todo el grupo se mostraba decidido. Era el momento de sostener la presión hasta que la verdad saliera completamente a la luz. A media mañana, el juez Villalobos envió un aviso confidencial a los denunciantes principales para que acudieran a una reunión urgente. La sesión se llevó a cabo en un despacho secundario, sin cámaras ni público. Allí, el magistrado les comunicó que la Fiscalía General había emitido finalmente las órdenes de registro y que el operativo se llevaría a cabo de forma simultánea en varias dependencias, incluida la Comisaría 16. La consigna era actuar con un equipo externo de agentes especiales para evitar filtraciones. Villalobos explicó que los denunciantes no debían interferir, pero sí mantenerse disponibles para identificar documentos clave si las autoridades lo requerían. Los rostros de Paola y Joel mostraron alivio y una pizca de miedo. Manuel sintió que el corazón le latía con fuerza. Recordó el rostro temeroso de Salvatierra y se preguntó si el joven oficial estaría a salvo durante la redada. El juez, como si intuyera sus pensamientos, comentó: «Hemos tomado precauciones para proteger a ciertos testigos internos. No puedo revelar detalles, pero confíe en que hay un plan para salvaguardar sus vidas». Con aquella tranquilidad relativa, cada uno volvió a su lugar, esperando noticias del operativo. El tiempo parecía avanzar con desesperante lentitud. Afuera, la prensa se dividía entre quienes creían que algo grande ocurriría y quienes minimizaban la posibilidad de una acción concreta. Entretanto, en un edificio discreto de la Fiscalía, se ultimaban los preparativos con un puñado de agentes foráneos que mantenían las identidades en reserva. Según trascendía, iban vestidos de civil para evitar levantar sospechas al aproximarse a la comisaría. La tensión explotó al mediodía, cuando un reportero de televisión captó imágenes de patrullas saliendo a toda velocidad del cuartel central, acompañadas de autos sin insignias. Las redes sociales estallaron con especulaciones. «Está pasando ahora. Van por la caja B. Caen los intocables». Manuel, Paola y Joel se quedaron pegados a sus teléfonos, incapaces de concentrarse en otra cosa. Esteban, desde un grupo de mensajería, informaba que en su recorrido por la ciudad había visto cómo bloqueaban calles y desviaban el tráfico en torno a la Comisaría 16. Finalmente, llegó el anuncio no oficial. La Fiscalía y la Comisión Mixta habían entrado en la comisaría con una orden respaldada a alto nivel. El lugar había sido rodeado por agentes que no pertenecían al ámbito local, lo que reducía la posibilidad de encubrimientos. Entre las sombras, algunos oficiales se resistían a colaborar y se hablaba de un pequeño enfrentamiento verbal que, por fortuna, no escaló a violencia física. Una hora después, trascendió que habían incautado cajas con archivos y equipos informáticos sellados. Si la famosa caja B existía, parecía que estaban a punto de encontrarla. Al recibir la noticia, Manuel sintió que le aflojaban las piernas y tuvo que sentarse. Paola rompió en lágrimas, mezcla de alivio y ansiedad. Joel miraba al vacío, como si necesitara procesar la magnitud del logro. Aún así, ninguno de ellos olvidaba que esto era solo el principio.
Debían analizarse todos esos papeles y dispositivos para confirmar la red de complicidades. Fue entonces que el fiscal del distrito envió un comunicado urgente a los denunciantes, pidiendo su presencia para ayudar a clasificar ciertos documentos que requerían confirmación de identidad. El juez Villalobos había sugerido que las víctimas pudieran verificar fotos o nombres que aparecieran registrados. Se trasladaron a una oficina improvisada en la fiscalía, donde se encontraron con varios agentes de la comisión, revisando material recién salido de la comisaría 16. Había carpetas con detalles escalofriantes, listados de personas marcadas como problemáticas, montos de dinero recolectado en forma de sobornos, fotografías de ciudadanos a quienes se vigilaba por haber presentado quejas. Manuel se quedó mudo al verse a sí mismo en una foto, saliendo del tribunal con su hija. Sintió una oleada de indignación y terror al constatar hasta qué punto habían invadido su intimidad. Los agentes confirmaron que, efectivamente, aquella era la Caja B, un sistema de control y chantaje diseñado para evitar denuncias e incrementar ganancias ilegales. Cada nombre de la lista representaba una vida que, en algún momento, sufrió intimidación o extorsión. Paola reconoció su propia imagen, con la fecha y el lugar donde la obligaron a entregar dinero. Joel vio apuntes sobre sus rutinas diarias, sus horarios de clase, incluso la descripción de la mochila que llevaba. Esteban encontró registros de las cuotas que le exigían mensualmente. Era una evidencia devastadora. Para colmo, entre los papeles figuraban también referencias a altos mandos. Aparecían iniciales que coincidían con el comandante Fuentes, confirmando que no se trataba de un caso aislado de oficiales de rango menor. Había documentos que relacionaban a estos jefes con negocios turbios y cuentas bancarias que probablemente sirvieran para lavar los sobornos. Los agentes de la comisión aplaudían la colaboración de las víctimas, pues su testimonio resultaba esencial para contextualizar cada hallazgo. Sin embargo, el trabajo apenas empezaba. Se requerirían peritajes, testigos protegidos y largas jornadas legales para procesar la información. En medio de aquel caos de papeles y emociones, Manuel preguntó por Salvatierra, temiendo que lo hubieran descubierto o que él se hallara en peligro. Un joven agente asintió con cautela y le comunicó que el oficial había sido trasladado a un lugar seguro, donde brindaría su testimonio. Al oír aquello, Manuel cerró los ojos con alivio. Sin la valentía de Salvatierra, el operativo no habría tenido éxito tan pronto. Esperaba que ahora pudiera respirar sin temer por su vida. El día avanzó, y conforme la tarde cedía el paso a una noche tensa, empezaron a salir las primeras filtraciones a la prensa. Reportes que confirmaban la existencia de registros con contenido muy delicado. Los informativos replicaban titulares como «Red de corrupción policial al descubierto» o «Hallan archivos secretos que involucran a altos mandos». La sociedad reaccionaba con asombro y rabia. Muchos se preguntaban cómo era posible que algo así ocurriera tan cerca, sin que nadie lo hubiera frenado antes. Exhausto, Manuel acompañó a Paola y Joel a sus casas. Luego regresó con Lucía y Esteban para ver si podían organizarse en turnos de seguridad. Aún con el triunfo parcial, no descartaban que los corruptos trataran de contraatacar, bien fuera destruyendo más pruebas o atacando a los denunciantes. Valeria dormía cuando Manuel llegó, y él se quedó contemplando su rostro sereno, sintiendo un profundo agradecimiento por haber dado este paso hacia la verdad. Aquella noche no durmió mucho, pero el cansancio se mezclaba con una nueva sensación de esperanza. Por fin, la luz alumbraba rincones oscuros de la institución y no parecía haber marcha atrás. El proceso legal sería largo y complejo, pero la avalancha de pruebas ya no podía ignorarse. Mientras observaba las luces lejanas de la ciudad, Manuel reflexionó que, en menos de un mes, habían pasado de ser víctimas silenciadas a impulsores de una transformación histórica. Al despuntar el alba, se propuso resistir hasta el final,
por él, por su hija y por todas las voces que ansiaban justicia. La mañana posterior a la redada en la comisaría 16 amaneció con un ambiente cargado de expectación. Las principales cadenas de noticias anunciaban que el operativo había concluido con la incautación de documentos y archivos digitales que confirmaban la existencia de la llamada Caja B. Se rumoraba que, entre papeles y discos duros, se hallaban pruebas de sobornos, seguimientos ilegales y listados de víctimas marcadas como incómodas. Para la mayoría de la ciudadanía, aquello representaba un rayo de esperanza. Por primera vez se revelaba lo que tantos habían sufrido en silencio. Sin embargo, también cundía el temor de que la red de corrupción intentara reorganizarse o, peor aún, emprender represalias violentas contra quienes osaron exponerla. Manuel se levantó con el estómago tenso y durmió poco, pero la llamada que recibió a las 8 de la mañana le devolvió algo de calma. Era el juez Villalobos, quien lo citaba para una audiencia especial ese mismo día, a fin de revisar las nuevas evidencias y planificar medidas de protección para testigos y denunciantes. Tras escuchar el recado, Manuel despertó a Lucía para contarle la novedad. Su prima, con gesto adormilado, exhaló un suspiro de alivio. Llevaban semanas sin un momento real de tranquilidad, y al fin parecía llegar el desenlace. Esa misma mañana, en la fiscalía, el fiscal del distrito anunciaba públicamente la apertura de procesos penales contra varios oficiales, entre ellos el comandante Fuentes. Las pruebas encontradas apuntaban a que Fuentes no solo encubría a Méndez, sino que coordinaba un sistema de recaudación ilícita que incluía cuotas a taxistas, conductores de autobuses y comerciantes. Parte de ese dinero terminaba en cuentas a nombre de terceros, y la Caja B estaba diseñada para vigilar y amedrentar a cualquier persona que amenazara con denunciar. El país entero comenzó a debatir el alcance de aquella trama, preguntándose cuántas comisarías más funcionarían bajo la misma lógica perversa. Mientras Manuel se dirigía al tribunal, pensó en Salvatierra. Según supo la noche anterior, el joven oficial había sido trasladado a un lugar seguro, desde donde colaboraría con la comisión mixta y con la Fiscalía General. Sus declaraciones, sin duda, se convertirían en un pilar fundamental para sostener el caso, pues confirmaban la estructura jerárquica que protegía a Méndez. Manuel deseaba que el sacrificio de Salvatierra, arriesgándose a ser tachado de traidor por sus propios colegas, no fuera en vano. Al llegar a la sala de audiencias, se encontró con Paola, Joel y Esteban sentados en las bancas delanteras. La expresión de cansancio en sus rostros se suavizaba con la perspectiva de que, por fin, tantas humillaciones y temores resultarían escuchados. El juez Villalobos entró al recinto con su porte habitual, serio e implacable, y pidió silencio. Explicó que la audiencia de ese día no era para dictar sentencias definitivas, sino para formalizar la admisión de las nuevas pruebas e informar a cada denunciante de las garantías de seguridad que la Fiscalía y la Comisión Mixta brindarían. El magistrado leyó un informe preliminar. Se habían incautado una decena de discos duros, varios archivadores con fichas de ciudadanos y un cuaderno lleno de anotaciones manuscritas que detallaba cantidades exactas entregadas como soborno en diferentes fechas. Entre los nombres figuraban policías activos, exagentes e incluso miembros de otras instituciones que podrían haber colaborado. Al mencionarse el nombre del comandante Fuentes, hubo un murmullo generalizado. Muchos en la sala sospechaban de él, pero no imaginaban que su implicación fuera tan directa. Con cada detalle expuesto, la magnitud de la corrupción se hacía más evidente. El fiscal pidió la palabra para explicar que, gracias a la colaboración de un testigo interno, cuya identidad no reveló públicamente, habían podido allanar la comisaría 16 sin alertar a los implicados. Dicha información corroboraba lo dicho por Manuel y los demás denunciantes sobre las tácticas de intimidación. Acto seguido,
se exhibieron en pantallas algunos fragmentos digitalizados, fotografías de gente común, direcciones particulares, un listado de números de teléfono intervenidos y una columna con observaciones que iban desde «peligro», «difunde videos», hasta «neutralizar con cargos falsos». El ambiente en la sala era de estupor e indignación. Cuando el juez preguntó si los denunciantes mantenían su intención de proceder con cargos penales y testificar en juicio, Paola, Joel, Esteban y Manuel se pusieron de pie. A pesar de los miedos, ninguno dudaba ya de su respuesta. Uno tras otro, confirmaron en voz alta su compromiso de llegar hasta el final. Aquella escena conmovió al público y fue captada por las cámaras de algunos periodistas presentes. Poco después, el juez anunció que se fijaría una fecha para la audiencia principal, donde se desglosarían todos los cargos y se confrontaría a los acusados con cada prueba. Al salir del tribunal, Paola no podía contener las lágrimas. Recordaba con dolor la primera vez que denunció a Méndez, cuando nadie le creyó y archivaron su caso. Ahora veía cómo ese policía y sus aliados se enfrentaban a la perspectiva real de un juicio. Joel, por su parte, habló del alivio que sentía al no temer ya que un oficial lo interceptara en la calle para humillarlo. Esteban pensaba en la gente de su barrio, en los demás conductores que pagaban cuotas para seguir trabajando. Y Manuel, con el corazón henchido, soltó un suspiro de liberación. Todo aquel calvario, al fin, comenzaba a cerrarse. Mientras avanzaban por el pasillo, varios reporteros se acercaron. Entre ellos destacaba Dante, el periodista que siguió el caso con tesón. Con aire triunfal, les dijo que estaba terminando un reportaje extenso donde aparecerían extractos de la Caja B y testimonios de antiguos policías que se habían ido del país para escapar del alcance de Fuentes y sus secuaces. Manuel, asintiendo, agradeció el papel de la prensa en difundir la verdad. Sin aquellos focos de luz, la maquinaria corrupta quizá habría seguido ocultándose. Esa noche, la televisión nacional dedicó su horario estelar a entrevistas con expertos en derechos humanos y con la Defensoría del Pueblo, que aplaudió la valentía de las víctimas al denunciar. Se habló de la urgencia de reformar los mecanismos de control policial, de instalar supervisores externos y de castigar con rigor a quienes usen el uniforme para cometer delitos. Las redes sociales explotaban con mensajes de solidaridad hacia Paola, Joel, Esteban y Manuel, a quienes veían como símbolos de una resistencia colectiva contra el abuso. En la casa de Manuel, el ambiente era más sereno que en otras ocasiones. Lucía había preparado una cena simple pero reconfortante, y Valeria correteaba mostrando dibujos de lo que ella llamaba la policía buena, soñando con un futuro donde los oficiales sirvieran de verdad a la comunidad. Manuel contemplaba a su hija con ternura, deseando que nunca más tuviera que enfrentarse al racismo o a la corrupción. Si aquella cruzada terminaba con sentencias ejemplares, quizá la próxima generación podría respirar un aire distinto. Al día siguiente, se confirmó que el comandante Fuentes y el oficial Méndez habían sido detenidos de manera preventiva, acusados de encabezar una estructura criminal. La Fiscalía presentaría cargos de extorsión, amenazas, discriminación y asociación ilícita. Otras figuras, de mayor o menor rango, estaban bajo investigación. La noticia ocupó portadas en periódicos y portales web. Algunos escépticos decían que los procesos tardarían años y que con buenos abogados, muchos involucrados podrían salir libres. Sin embargo, la fuerza de la evidencia hallada en la Comisaría 16 auguraba un juicio mediático y contundente. Con el paso de las semanas, la vida de Manuel y de los demás denunciantes empezó a recuperar una cierta normalidad. Aunque la atención mediática seguía, ya no eran vistos como presuntos infractores o locos que inventaban historias, sino como ciudadanos que habían defendido sus derechos. Las reuniones para preparar el juicio continuaban.
y cada vez aparecían más testigos dispuestos a declarar. Salvatierra, bajo protección, ratificó todas sus afirmaciones ante la comisión y aportó detalles de reuniones secretas donde se planeaban los montajes contra personas de color o de bajos recursos. Mientras la fecha del juicio se aproximaba, el juez Villalobos seguía recibiendo mensajes de apoyo y de cautela. Sabía que un caso tan complejo despertaría resistencias en capas profundas del poder. Sin embargo, la presión ciudadana y la transparencia alcanzada en la prensa dificultaban que alguien frenara el proceso. Para el magistrado resultaba un desafío profesional y moral, pues no solo se juzgaba a oficiales concretos, sino la credibilidad de las instituciones ante la comunidad. Cuando llegó el día señalado, decenas de curiosos y periodistas se congregaron frente al Palacio de Justicia. En la sala principal, el ambiente era solemne. Méndez entró esposado, con el semblante agrio, evitando mirar a las víctimas. Fuentes se mantenía inexpresivo, pero su actitud tensa delataba que comprendía la gravedad de la situación. El fiscal, con voz firme, enumeró una lista de cargos que cubría un abanico de delitos. Después, con los documentos y los discos duros recuperados, acompañados por el testimonio de Salvatierra y la validación de la Caja B, el caso quedó cimentado. Si la ley seguía su curso, no habría margen para la impunidad. Paola, Joel, Esteban y Manuel se sentaron juntos, sosteniéndose mutuamente con gestos de aliento. Lucía, junto a Valeria, ocupaba un asiento en la primera fila, reflejando en sus ojos la emoción de un capítulo que por fin alcanzaba el clímax. El juez Villalobos, al dar inicio a la sesión, recordó que aquella audiencia marcaba un punto de inflexión para la justicia local. Su discurso fue breve. Hemos llegado aquí por la valentía de ciudadanos que no se rindieron. Ahora debemos demostrar que las instituciones pueden renovarse si se exponen los males que las corrompen. Mientras se desgranaban los detalles de la acusación, la atmósfera se impregnó de un silencio reverente. Cada declaración ofrecía luz sobre episodios de abuso, amenazas y racismo que durante mucho tiempo se consideraron normales o imposibles de combatir. Conforme avanzaban las horas, la montaña de pruebas resultaba irrefutable. Aquel día no concluyó con una sentencia inmediata, pues el juicio tendría varias sesiones, pero todos supieron que el veredicto final se inclinaba hacia la verdad. Al salir del tribunal, Manuel soltó un suspiro de alivio. Sintió que, en ese instante, la esperanza superaba al miedo. Aunque el camino todavía fuera largo, la justicia ya no era un sueño lejano. Valeria corrió a abrazarlo y le mostró un dibujo nuevo, donde aparecían un juez sosteniendo una balanza y varios policías con la mano en alto, dispuestos a defender la ley de verdad. Manuel cerró los ojos un segundo, sintiendo que la brisa de la tarde le acariciaba el rostro con un soplo de libertad. Por su hija, por las víctimas que alzaron la voz y por quienes vendrían después. Aquella lucha ya había triunfado en lo esencial. La corrupción había salido de la sombra y la dignidad volvía a brillar en cada palabra de quienes se negaron a ser silenciados.